Buenos días, profesora y compañeros. Les presentamos el tema Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La historia de la Judicatura Electoral Mexicana comenzó como tal en 1987, con la reforma al artículo 60 de la Constitución, al crear un tribunal garante de la legalidad en las actuaciones de los órganos electorales. El Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL, órgano autónomo de carácter administrativo. 3 años más tarde, en 1990, el legislador creó el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral que tuvo la tarea de construir desde su inicio una institución profesional y responsable. Posteriormente, en 1993, un nuevo cambio a la Constitución vendría a reforzar la jurisdicción electoral al desaparecer la autocalificación. Así, el tribunal se convirtió en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Hablar también del tribunal electoral es hablar también del derecho electoral. Se desarrolla en el marco de una democracia representativa, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía participa en el proceso de toma de decisiones políticas, mediante la designación e integración de un número representativo que deciden a nombre de sus electores. El derecho electoral es un instrumento que garantiza para la democracia, porque asegura certeza en el otorgamiento de la representación popular. Además, desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales. En el caso de México, el desarrollo y consolidación del derecho electoral ha sido clave en su transición a la democracia por 2 factores. 1. La introducción paulatina de las reglas claras y el desempeño de instituciones que generan seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales. 2. La instauración de un sistema de medios de impugnación que garantiza la legalidad y la constitucionalidad de todos los actos o resoluciones electorales, así como la protección de los derechos políticos. También hablar del Tribunal Electoral es reconocer los derechos políticos, las cuales son aquellos que la Constitución otorga a los ciudadanos, como el derecho de votar, a ser postulados para un cargo de elección popular o a participar en los asuntos públicos del país. De tal manera, los derechos políticos pertenecen exclusivamente a las personas como ciudadano, es decir, lo adquieren como la mayoría de... El ciudadano ejercita su derecho político cuando participa en las tareas oficiales del Estado, en actividades partidistas y votando. Para gozar de este derecho político se requieren 2 requisitos: la nacionalidad y la mayoría de edad. También se suspenden por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. En el caso de los derechos políticos que se suspenden, son por motivos que tengan un proceso criminal, por un delito que merezca la pena corporal o contar desde la fecha del auto de formal prisión. ¿Qué es el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Fracción octava
del artículo 7º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Nación el 29 de enero del 2016, que a su letra dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para resolver las impugnaciones derivadas del proceso electoral en los términos que determinan las leyes aplicables. Tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación ciudadana. Como organismo constitucional autónomo, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral faculta al Tribunal, en su artículo 15º transitorio, se le otorga la competencia para expedir un reglamento interior, así como los criterios fijados en el tribunal. Estructura orgánica. La estructura orgánica básica del Tribunal Electoral mantiene una conformación organizativa descendente, contemplada hasta el nivel de dirección general, integrada por las unidades administrativas, cuyas atribuciones se encuentran conferidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el reglamento interno del propio tribunal. Su diseño busca identificar las áreas cuyas funciones se orientan a la impartición de justicia electoral, las que brindan apoyo técnico-jurídico a las funciones jurisdiccional y las que centran su operación en actividades de carácter administrativo. Todas estas, en conjunto, contribuyen al cumplimiento del mandato constitucional conferido al órgano jurisdiccional electoral. El tribunal está organizado en una sala superior, integrada por 7 magistraturas, y 5 salas regionales con 3 magistraturas cada una. Cada sala regional cuenta con una Secretaría General de Acuerdos, en apoyo a la función jurisdiccional. Se cuenta también con una sala especializada para atender asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda y los actos anticipados de campaña. Para su óptimo desempeño, cuenta con 8 unidades de apoyo: 1. Comunicación social; 2. Jurisprudencia, seguimiento y consulta; 3. Relaciones institucionales internacionales; 4. Relaciones institucionales nacionales; 5. Documentación; 6. Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 7. Asuntos jurídicos; 8. Igualdad de derechos y paridad de género. El Tribunal Electoral dispone de un área administrativa adjetiva, a cargo de la Secretaría Administrativa, de la que depende 8 direcciones generales. 1. Planeación y evaluación institucional. 2. Administración regional. 3. Adquisiciones, servicios y obra pública. 4. Mantenimiento y servicios generales. 5. Protección institucional. 6. Recursos financieros. 7. Recursos humanos. Y 8. Sistemas. Asimismo, cuenta con 3 órganos auxiliares de fiscalización: la Visitaduría Judicial, la Contraloría Interna y la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, así como con 2 instancias sustantivas: la Escuela Judicial Electoral y la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo 167, nos dice: la Sala Superior se integrará por 7 magistrados o magistradas electorales y tendrá su sede en la Ciudad de México. Bastará la presencia de 4 magistrados o magistradas para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes. Las y los magistrados durarán en su encargo 9 años improrrogables. Su elección será escalonada. En caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de sala regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención. La ausencia temporal de un magistrado o magistrada electoral que no exceda de 30 días será cubierta por el magistrado o magistrada de la sala regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad,
Para tal efecto, el presidente o presidenta de la Sala Superior formulará el requerimiento y la propuesta correspondientes, mismos que someterá a la decisión del Pleno de la propia Sala. Para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos o para declarar la nulidad de tal elección. La Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Las y los magistrados electorales solo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto. En caso de empate, la o el presidente tendrá el voto de calidad. Cuando un magistrado o magistrada electoral desistiere de la mayoría o su proyecto fuere rechazado, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada esta última. En el artículo 168 de la misma ley nos dice que la Sala Superior nombrará a un secretario o secretaria general de acuerdos y a un subsecretario o subsecretaria general de acuerdos, a los secretarios, secretarias, actuarios, actuarias, así como al personal administrativo y técnico que se requiera para su buen funcionamiento conforme a los lineamientos que dicta la Comisión de Administración. Tenemos la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es Reyes Rodríguez Mondragón, que es magistrado presidente, y a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Yanine M. Otolora Malasís, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdés. Los requisitos, los cuales también encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo 193 nos dicen que para ser electo magistrado o magistrada electoral de la Sala Superior se requiere, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. Primero, contar con credencial para votar con fotografía. Segundo, acreditar conocimientos en derecho electoral. Tercero, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. Cuarto, no haber sido registrado como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la designación. Y quinto, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Como podemos recordar, el artículo 95 de la Constitución nos dice que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita: primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Tercero, poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quinto, haber residido en el país durante 2 años anteriores al día de la designación. Y sexto, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Menciono este artículo 95 constitucional, ya que también es uno de los requisitos para poder ser magistrado del Tribunal Electoral.
Tribunal Electoral, integración y funcionamiento. El tribunal está organizado en una sala superior, integrada por 7 magistraturas y 5 salas regionales, con 3 magistraturas cada una. Cada sala regional cuenta con una Secretaría General de Acuerdos, en apoyo a la función jurisdiccional. Se cuenta también con una sala especializada para atender asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda y los asuntos anticipados de campaña. Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deben integrarse en estricto apego al principio de paridad de género, en donde el tribunal tendrá un área de apoyo técnico-jurídico para su óptimo desempeño, contando con 8 unidades de apoyo. 1. Comunicación social. 2. Jurisprudencia, seguimiento y consulta. 3. Relaciones institucionales internacionales. 4. Relaciones institucionales nacionales. 5. Documentación. 6. Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 7. Asuntos jurídicos. 8. Igualdad de derechos y paridad de género. El Tribunal Electoral también dispone de un área administrativa adjetiva a cargo de la Secretaría Administrativa, de la que dependen 8 direcciones generales. 1. Planeación y evaluación institucional. 2. Administración regional. 3. Adquisiciones, servicios y obras públicas. 4. Mantenimiento y servicios generales. 5. Protección institucional. 6. Financieros. 7. Recursos humanos. 8. Sistemas. Asimismo, cuenta con 3 órganos auxiliares de fiscalización: la Visitaduría Judicial, la Controladuría Interna y la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, así como 2 instancias sustantivas: la Escuela Judicial Electoral y la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Por lo que se menciona en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, su funcionamiento se describe de acuerdo al artículo 166, donde refiere que, en los términos de lo dispuesto por los artículos 41, fracción 6, artículo 60, párrafo 2 y 3 y artículo 99, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para resolver en forma definitiva e inatacable la impugnación sobre las elecciones federales de diputados, diputadas, senadoras y senadores, resolver en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre la elección de presidenta o presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieran interpuesto, la Sala Superior, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la del presidente o la presidenta electo, respecto de la persona candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos. La declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo, formulada por la Sala Superior, se notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el bando solemne a que se refiere la fracción 1 del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las salas del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan ante la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral. Resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por, inciso A, actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal distinto a lo señalado en las fracciones 1 y 2, que violen normas constitucionales o legales. Inciso B, actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo de procesos electorales respectivos o el resultado final de las elecciones.
Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Inciso C. Actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de las y los ciudadanos de votar y ser votados en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para su ejercicio. Inciso D. Conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus personas servidoras públicas. Inciso E. Conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y las personas servidoras públicas. Inciso F. Conflictos concernientes a impedimentos presentados contra la y los magistrados. Inciso G. Impugnaciones contra los actos del Consejo General de la persona consejera presidenta o de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y por último, inciso H. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su consentimiento por violaciones a lo previsto de la base 3 del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a las normas sobre la propaganda política electoral, así como la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, a imponer las sanciones que correspondan. Fijar jurisprudencia en los términos de los artículos 214 al 217 de esta misma ley. Resolver en forma definitiva e inatacable sobre la determinación e imposición de las sanciones de la materia. Elaborar anualmente el proyecto de su propuesto y proponerlo al presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el Poder Judicial de la Federación. Expedir su reglamento interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento. Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral como institución educativa especializada tareas de formación, investigación, capacitación y difusión de la materia. Conducir las relaciones de otros tribunales electorales, autoridades institucionales, nacionales e internacionales y las demás que señalen las leyes. Como ejemplo claro de todo lo expuesto anteriormente, tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio, al cual se le fue denegada la candidatura para el estado de Guerrero, por lo que este actualmente quiere interponer un juicio político para los consejeros del INE por quitarle la candidatura. Salas regionales, superiores y especializadas. Para entender más el tema, tenemos que comprender dos cosas. ¿Qué son las salas regionales y por qué son muy importantes? ¿Qué son las salas regionales? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, funciona en forma permanente, con una sala superior y 5 salas regionales, cuyas sedes se encuentran en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Las salas regionales son órganos permanentes que tienen competencia para conocer las impugnaciones relacionadas con la materia electoral en el ámbito de su circunscripción. ¿Y por qué son muy importantes? Son muy importantes, ya que mantienen un control conocido y demostrado dentro de los estados de la República Mexicana. Contestando a estas interrogantes, también debemos conocer que el Tribunal Electoral cuenta con salas regionales, cada una integrada por 3 magistrados, elegidos por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y cuyo cargo ejercen por un periodo de 9 años. La sede de cada sala regional es la ciudad designada como cabecera de las circunscripciones plurinominales en las que se divide el país. Asimismo, existe una sala regional especializada, con sede en la Ciudad de México,
que atiende asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda y los actos anticipados de campaña. Sala Regional de Guadalajara. Corresponde a la primera circunscripción electoral, que comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Sala Regional de Monterrey. Es responsable de impartir justicia electoral en la segunda circunscripción electoral. La comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La sala ofrece modalidad de audiencias virtuales para facilitar a la ciudadanía el acercamiento con las magistraturas que la integran. Asimismo, cuentan con visitas guiadas y un centro de documentación para servicio del público en general. Sala Regional Xalapa. Corresponde a la tercera circunscripción electoral, que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta sala conoce y resuelve la gran mayoría de los asuntos relacionados con las elecciones en pueblo y comunidades indígenas. Por ello, posee el centro de documentación más especializado en materia de indigenismo y multiculturalidad. Sala Regional Ciudad de México. Atiende cuestiones de constitucionalidad, legalidad en las elecciones de ayuntamientos, congresos locales y alcaldías en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Cuarta circunscripción. Salvo cuando haya alguna cuestión de inconstitucionalidad que pueda ser revisada por la Sala Superior. Sala Regional Toluca. Ejerce su competencia en la quinta circunscripción electoral, Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Aquí se encuentran los municipios, cuyo padrón electoral es más grande que el de algunas entidades federativas juntas. También se conoce la Sala Regional Especializada, que está encargada de resolver procedimientos sancionados relacionados con la violación de las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de los recursos públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña. En materia de responsabilidades administrativas, que tendrá competencia material para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares. ¿Qué son las salas especializadas? Son salas que conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su reglamento interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio. La Sala Superior es la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inactable las controversias electorales presentadas por las ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos. Está formado por 7 magistraturas electorales y tienen su sede en Ciudad de México. Es una instancia que resuelve los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial y de gobernaturas, incluida la Ciudad de México, así como las elecciones federales de diputaciones y senadurías, por el principio de representación proporcional. El proceso electoral es un conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México. El proceso electoral ordinario se comprende de las siguientes etapas. 1. Preparación de la elección. Esta inicia con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo, en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 2. Jornada electoral. Inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla, excepto en el 2018,
cuando las elecciones tendrían verificativo el primer domingo de julio. 3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral. 4. Dictamen y declaraciones de validez de la elección. Inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiese interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno de ellos colabora de distinta manera entre este. En estos se encuentran autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridades electorales jurisdiccionales, locales, partidos políticos, nacionales y locales, ciudadanos y ciudadanas, electores, funcionarios de mesa directiva de casilla, observadores electorales y candidatos independientes. Los artículos donde nosotros fundamentamos están en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son el artículo 41, 53, 54, 56, 57, 60 y 81, adjunto con el artículo 99 y el artículo 115 de dicha Constitución. También podemos fundamentar en el artículo 208, 224, 225, 273, 276, 298, 299, 309, 314, 319, 320 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otro de los artículos en los que también podemos fundamentar esta información es el artículo 164 del Poder Judicial de la Federación. Guía general para presentar un medio de impugnación en materia electoral. El sistema de medios de impugnación está integrado por el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Estos garantizan la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El juicio de revisión constitucional electoral, que garantizan la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de la República Mexicana para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. Se señala que corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral conocer y resolver el recurso de revisión, en tanto que el Tribunal Electoral los demás medios citados. Reglas generales de los medios de impugnación. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Cuando la violación reclamada no sea durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, el cómputo se hará contando solo los días hábiles, es decir, todos los días con excepción de sábados y domingos y aquellos días inhábiles.
Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del siguiente al que se tenga conocimiento del acto o resolución que se reclama, con excepción de las reglas particulares que corresponde a cada medio. Los medios de impugnación son recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral y juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores. Requisitos de un medio de impugnación en materia electoral. La Ley de Medios señala que la demanda se debe presentar por escrito, se debe presentar ante la autoridad o partido político responsable del acto o resolución que se impugna, salvo lo previsto en el artículo 43, inciso A, párrafo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se debe hacer constar el nombre del actor, se debe señalar su domicilio, se debe acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del actor. Se debe identificar el acto o resolución que se impugna. Se debe identificar la autoridad responsable o el partido político responsable. Se debe mencionar expresa y claramente los hechos, los agravios, los artículos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que solicite la no aplicación de leyes en materia electoral por estimarlas contradictorias a la Constitución Federal. Se deben ofrecer y aportar pruebas, como documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales e instrumental de actuaciones. Se debe señalar también el nombre y la firma del actor. La impugnación. Primero es la demanda. Se debe presentar ante la autoridad o partido político responsable del acto o resolución que se impugna, esto es, ante la autoridad responsable. Ahora bien, del trámite de los medios de impugnación. La autoridad responsable o el partido político responsable que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones deberá dar aviso al órgano del Instituto Nacional Electoral o a la sala del Tribunal Electoral por la vía más rápida de la presentación del medio de impugnación. Dicho aviso debe contener el nombre del actor, el acto o la resolución que se reclama, la fecha y hora exacta de su recepción. Hacer del conocimiento público por un plazo de 72 horas la cédula, documento que se fije dentro de los lugares públicos u otros procedimientos que garantice la publicidad del escrito. Dentro del plazo de las 72 horas, los terceros interesados podrán comparecer a través de un escrito que contengan los siguientes requisitos. Deberá presentarlo ante la autoridad o partido político responsable del acto o resolución que se impugna. Deberá señalar su nombre. Deberá señalar domicilio para recibir notificaciones. Deberá acompañar los documentos que acrediten su personería. Deberá precisar la razón del interés jurídico y sus pretensiones concretas. Deberá ofrecer y aportar pruebas en un plazo de 72 horas y deberá señalar su nombre y firma. La autoridad responsable o el partido político responsable, una vez concluido el plazo de 72 horas, deberá remitir en las 24 horas siguientes a la sala del Tribunal Electoral lo siguiente: el escrito original donde se presenta el medio de impugnación, las pruebas u otra documentación, la copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado, el escrito del tercero interesado, las pruebas u otra documentación, el informe circunstanciado de la responsable, cualquier otro documento que considere pertinente. La autoridad responsable realiza lo siguiente: avisa de la presentación de la demanda a la sala competente del Tribunal Electoral. A su vez, la autoridad responsable publicita en estrados durante 72 horas, plazo durante el cual los terceros interesados podrán formular alegatos.
Si hay, se enviarán a la brevedad posible. A su vez, la autoridad responsable remite a las 24 horas siguientes al vencimiento de las 72 horas anteriores el escrito de demanda, expediente completo, anexos e informe circunstanciado a la sala competente. A continuación, les presentaremos algunos fundamentos legales del Tribunal Electoral. Agradecemos su atención.